doctora Eva Loyola estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el doctorado en astrofísica en la Universidad de Texas, en Austin. Hizo un postdoctorado en el Instituto Max Planck para física extraterrestre y otro en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Actualmente es investigadora en el Observatorio McDonald en Austin, Texas. Y en esta ocasión nos presenta el tema El camino para encontrar agujeros negros raros. Adelante, profesora. Muchas gracias. A ver, déjenme le pico los botoncitos para ver qué. Ok. Si ya me ven todos, voy a comenzar. Muchísimas gracias por la invitación. Les quiero advertir que es la primera vez que voy a dar una plática técnico-biográfica. Casi todas las transparencias que voy a usar las he usado antes, pero nunca las había usado en este orden y con esta historia, así que espero que funcione. Espero que les guste. Entonces les voy a platicar sobre mi camino en particular para encontrar agujeros negros raros. Todo empezó hace muchísimos años, en lo que yo llamo mis pininos astronómicos. En la preparatoria, ni siquiera fue en la licenciatura. En la preparatoria participé en un programa que se llamaba Jóvenes a la Investigación, que empezó más o menos en las épocas en las que yo iba en preparatoria. Y pude trabajar 2 veranos en el Instituto de Astronomía de la UNAM, al cargo de un par de investigadoras a las que admiro muchísimo. Entonces, esa es una de las fotos de la prehistoria, trabajando con la doctora Yolanda Gómez, que en paz descanse, que ya nos dejó. Y en la foto de la derecha estoy en mi cubículo del Instituto de Astronomía de la UNAM cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, unos años después. Entonces, ese, digamos, ha sido el lugar donde empezó mi historia astronómica en particular y fue donde obtuve mi título de física. Y bueno, les voy a platicar un poquito de cómo empezó mi acercamiento a los agujeros negros de esa manera. Y en el Instituto de Astronomía, mi primer acercamiento fue justamente con los cuasares, que tiene una historia muy simpática, pero ahora van a ver por qué viene al caso con lo que les voy a platicar. Por ahí de los años 30 del siglo pasado, descubrieron unas estrellas azules que eran raras, porque no se parecían a ninguna de las demás estrellas azules que habían observado antes. Sus líneas de emisión eran muy extrañas. Para empezar, eran de emisión, eran muy anchas y no se parecían a ninguna otra estrella. En particular, en el observatorio de Tonantzintla se descubrieron un montón de este tipo de objetos. Hacían mapeos del cielo y hay un montón de objetos de este estilo que empiezan con el prefijo ton, porque se encontraron en Tonantzintla. Para 1950 se dieron cuenta de que aparte de ser unas estrellas azules raras, eran unas fuentes de radio, lo cual las hacía todavía más enigmáticas, porque normalmente las estrellas de ese estilo no necesariamente son fuente de radio tan fuerte. Para 1960 se encuentra una contraparte óptica, digamos, de ese tipo de objetos, se sacan espectros y se dan cuenta de que en realidad son galaxias muy lejanas. Y el asunto es que estaban tan corridas al rojo que no habían reconocido las líneas de emisión. En realidad eran líneas de emisión que estaban muy, muy corridas al rojo y por eso no habían entendido que eran objetos que estaban afuera de nuestra galaxia y muy lejos y moviéndose lejos de nosotros a gran distancia. Y conforme pasó el tiempo, se empezó a desarrollar un modelo en el cual se explica la existencia de estos cuasares como galaxias que contienen un agujero negro muy grande en el centro, y esta emisión extraña tiene que ver con justamente la actividad del agujero negro en el centro de estas galaxias, y por eso son tan brillantes. Entonces, yo hice mi tesis de licenciatura en ese tipo de objetos, pero justo por aquellas épocas estaban empezando a salir un montón de datos muy interesantes sobre el centro de nuestra propia galaxia. Por la lógica básica de, ok, si sabemos que hay unas galaxias lejanas que tienen agujeros negros muy grandes en su centro, ¿qué pasa cuando dejan de emitir, no tienen a dónde irse cuando dejan de emitir radiación? Deberían de quedarse por ahí. Entonces, si algún día nuestra propia galaxia fue un cuasar, pues debería tener un agujero negro cerca de su centro. Y eso fue lo que se empezó a buscar y se ve en este par de videos. El primero es uno tomado por el equipo europeo, se tomó con telescopios en Chile, y quiero que pongan atención, ahorita que va a hacer zoom el video, y van a ver el movimiento muy peculiar de una estrella en particular.
hay varias estrellas que van por ahí, como pueden ver, están dando vueltas, pero esa de repente, miren, va para abajo y ¡bup! Dio una vuelta súper rápida y se volvió a ir para arriba. Lo cual no tiene mucha lógica, a menos que uno piense que hay algo muy, muy masivo ahí adentro de la órbita de esa estrella, que le haya dado un jalón gravitacional muy fuerte. El resto de las estrellas no podrían hacer eso solitas. Este otro video, el segundo video, es tomado con un telescopio de un grupo norteamericano que está en Hawái y muestra exactamente las mismas órbitas de las mismas estrellas mapeadas. Entonces, en este caso, ha habido dos grupos que han seguido durante décadas el movimiento de estas estrellas en el centro de la galaxia. Supongo que ya todos saben de quién se trata porque se acaban de ganar el premio Nobel recientemente. Entonces, bueno, es gente muy conocida en nuestro campo, muy admirada. Y he tenido la fortuna de conocerlos a ambos, por cierto, y a gente que trabaja en estos dos grupos. Entonces, este asunto de los agujeros negros grandotes nos llegó a tocar al vecindario. Resulta que nuestra galaxia también tiene uno de esos. Ahora, ¿qué pasa en las galaxias que tienen agujeros negros gigantescos, pero que no son cuasares, no tienen estas líneas de emisión muy grandotas que podemos medir necesariamente? Pues resulta que hay mucha gente empezó a buscar este tipo de agujeros negros en galaxias normales, digamos, galaxias no activas. Entonces, lo que hacían era tomar espectros en la parte central de la galaxia y ver que lo mismo, el movimiento de las estrellas en esa galaxia tenía unas desviaciones de velocidad gigantescas cuando uno se acercaba a la parte central. Entonces, esa fue la manera de empezar a mapear de qué tamaño y cuántos agujeros negros supermasivos había en el centro de las galaxias normales. Y eso nos ha llevado a saber que hay agujeros negros supermasivos en el centro de la gran mayoría de las galaxias. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Entonces, ese era el estado de las cosas cuando yo empecé mi doctorado aquí en Texas, en la Universidad de Austin. Y resulta que mi asesor era justamente del grupo de gente que empezó a establecer estas relaciones, que nos decían que no solo hay agujeros negros adentro de las galaxias, sino que hay unas relaciones relativamente bastante claras entre el tamaño de la parte redonda de la galaxia, o sea, el bulbo, la parte esferoidal de la galaxia, y el tamaño del agujero negro que tienen adentro. Entonces, una galaxia elíptica gigantesca, como M87, que es famosa porque es donde tomaron la foto del agujero negro recientemente, o de la sombra del agujero negro, esa es una de esas galaxias gigantescas elípticas. Ahí es donde vamos a encontrar los agujeros negros supermasivos de mayor tamaño. Si nos vamos hacia galaxias más chicas, por ejemplo, que sean elípticas normales, pues son un poco más chicos. En galaxias de disco, no importa de qué tamaño es el disco de la galaxia. La parte que hace una escala con el agujero negro es solamente la parte esferoidal, que son los bulbos. Entonces, este tipo de correlaciones se estaban estableciendo justo en la época en la que yo empecé mi doctorado. Y justamente con esa curiosidad de decir, bueno, si queremos encontrar agujeros negros que sean más chicos, que digamos que el que hay en el centro de nuestra galaxia, pues lo que hay que buscar son cosas como estas, redonditas, pero que sean más chicas. Entonces hay gente que se fue a buscar en galaxias enanas y a nosotros, a mi asesor y a algunos cuantos, se nos ocurrió buscar en otro tipo de objetos que se llaman cúmulos globulares, que son mi primer amor y mi mayor amor astronómico hasta la fecha. Los cúmulos globulares son unos grupos de estrellas que contienen de decenas de miles a millones de estrellas individuales, que son, digamos, conectadas gravitacionalmente, que son bastante esféricos en general, hay excepciones, pero en general son bastante esféricos, y orbitan la gran mayoría de las galaxias. Prácticamente todas las galaxias tienen cúmulos globulares. Nuestra galaxia tiene del orden de unos 200. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda tiene como el doble de cúmulos globulares. Entonces, la cantidad de cúmulos globulares sí escala un poco con la masa de la galaxia en general. Entonces, eso, en nuestra galaxia estamos rodeados de varios cúmulos globulares. Y justamente con este tipo de objetos es con los que yo empecé a hacer mi tesis doctoral. Al principio no estaba realmente midiendo velocidades ni nada por el estilo, pero me dediqué a estudiar una muestra grande de este tipo de objetos. Y les pongo esta imagen solamente, una, porque es muy linda, y segunda, porque les muestro la gran variedad de cúmulos globulares que hay. Hay algunos muy ricos con una buena cantidad de estrellas, hay otros que tienen muchas menos estrellas brillantes, hay unos que están muy concentrados, tienen un montón de estrellas muy en el centro, y hay otros que están un poco más extendidos. Entonces,
pasé todo mi doctorado trabajando con ese tipo de objetos. Y ahí viene la parte emocionante de la historia. Después de pasar un rato estudiando este tipo de objetos, tuve la inmensa fortuna y oportunidad de visitar algunos telescopios fantásticos, en particular el que aparece aquí, arriba a la izquierda, es el telescopio VLT, que no sé si saben, pero los astrónomos tenemos una inventiva fantástica para ponerle el nombre de telescopios. Entonces, el Very Large Telescope, literalmente el telescopio muy grande, es un nombre bastante terrible, pero el telescopio sí es fantástico. Son 4, de hecho, son 4 telescopios. Hay diferentes instrumentos en cada uno. Entonces yo tuve la fortuna de usar uno de esos para medir velocidades de estrellas con espectroscopía. Les voy a enseñar esos detalles un poquito después. Pero justamente en un periodo nublado, que uno nunca quiere tener como astrónomo, pero gracias a que estaba un poco nublado, nos dejaron entrar al telescopio mismo y pude tomar esa foto que está ahí abajo. Normalmente uno no tiene la suerte, está en el cuarto de observación y no necesariamente llega a ver el instrumento como tal, pero ahí tuve la suerte. Y luego a la derecha está, esa es una foto que me tomé yo misma en la barandita que está alrededor del telescopio, el que más he usado en el observatorio de McDonald, aquí en Texas, que es un lugar realmente encantador y fantástico, pero como pueden ver por las nubes que están ahí atrás, no siempre alcanza uno a observar bien, pero bueno, he observado mucho ahí, me gusta mucho. En la foto de abajo estoy adentro del telescopio que normalmente uso, una oportunidad un poco extraña que tuvimos, mi colega y yo, porque había un problema con la señal del telescopio y no podíamos encontrar qué era. Y después de muchas pruebas y etcétera, lo que nos dimos cuenta es que probablemente un insecto fue y se fue a meter en el camino óptico de donde está la instrumentación y pues se apachurró. Entonces había literalmente un pedazo de insecto amarrado en parte de la óptica del telescopio que afortunadamente limpiamos y logramos arreglar. Pero entonces esta ha sido parte de la gran fortuna que he tenido trabajando con estos aparatos tan interesantes. Ahora sí vamos a llegar a los agujeros negros raros. Como les dije, si uno quiere encontrar agujeros negros chicos, tamaños más o menos chicos, lo más razonable es buscar en lugares que son esferoidales, pero chicos. Y uno de esos lugares son estos cúmulos globulares, de los que les había platicado. Y uno en particular es muy especial, no voy a tener tiempo de platicarles todo lo magnífico y especial que es, pero hicieron este video, es una animación en la que pegan imágenes de diferentes escalas para enseñar dónde está el cúmulo globular Omega Centauri. Desafortunadamente se enfocaron en el punto que no era. Entonces aquí les enseño, donde está la flechita roja es donde está Omega Centauri. Estando en el hemisferio sur, está muy cerquita de la Cruz del Sur, que es la crucecita esa que está marcada. Y estando en el hemisferio sur, en un lugar oscuro, se puede ver a ojo pelón, literalmente. He tenido la fortuna de verlo y es una cosa hermosísima, porque está muy cerca del centro de la galaxia, que también es un cielo muy lindo. Entonces, bueno, les voy a mostrar, a ver si funciona. Una vez más. Déjenme ver. Oh, no, este es un video que no sirve. No, tristemente creo que no se convirtió bien el video. Bueno, les voy a platicar brevemente sobre Omega Centauri. En esta foto no se alcanza a ver, pero casi cualquier otra foto muestra que a diferencia de la mayoría de los cúmulos globulares, este está un poco achatado. No es exactamente redondo, es un poco más elíptico. Es el cúmulo globular más grande que hay en la Vía Láctea. Y en cuanto se empezó a estudiar las poblaciones estelares en este cúmulo globular, se dieron cuenta de que era muy distinto a los demás. Tenía una variedad de poblaciones estelares mucho más alta que en el caso de otros cúmulos globulares. Entonces, a estas alturas, prácticamente todo el mundo ha aceptado el hecho de que Omega Centauri es un cúmulo globular falso. En realidad, lo más probable es que sea el núcleo de una galaxia enana que se cayó, digamos, cerca cayó en órbita en nuestra galaxia y cerca del centro de la galaxia, por lo cual le quitaron por fuerzas de marea las estrellas de alrededor y lo que queda, lo que llamamos el cúmulo globular es en realidad el núcleo de la galaxia original. Entonces esto lo hace un candidato fantástico para tener probablemente un agujero negro ahí.
Entonces esa fue otra parte de mi tesis doctoral. Lo primero que hice con este cúmulo fue medir el perfil de densidad radial, porque es una parte importantísima de cualquier modelo dinámico. Es un ingrediente fundamental. Y este tipo de perfiles de densidad se habían medido desde hace muchos años, desde los 60, digamos, empezaron a medir ese tipo de cosas. Entonces la gente agarraba los catálogos que están medidos desde los 60 y usaba esos datos. Y ese tipo de datos eran, por ejemplo, los triangulitos rojos. Eso es lo que había, digamos, antes de que yo empezara a trabajar con este objeto. Entonces dijimos, bueno, ya hay mejores datos, digamos que sí ha avanzado un poco la calidad de la imagen desde los 60, entonces vamos a intentar medirlo de nuevo. Y para eso tuve que hacer un método nuevo. Es una historia muy larga que no voy a pararme a contar ahora, pero tuve que inventar un método nuevo, digamos, de cero, para medir este tipo de densidades. Y la respuesta es que la rayita, no, espero que lo alcancen a ver, pero la rayita roja, el dash rojo, es lo que había antes, lo que se tomaba como el perfil de densidad de este objeto. Y lo que yo medí con el telescopio espacial y con otras imágenes son los puntos azules y los puntos rosas. Y resulta que pues no se parece gran cosa a lo que se tomaba como el perfil de densidad de antes. Entonces fue muy importante que midiéramos esto porque eso cambia bastante el modelo. Entonces, primera cosa rara sobre este cúmulo. Lo otro que tuvimos que hacer es ir a medir velocidades en el centro del cúmulo. Y en este caso utilizamos unos espectrógrafos que se llaman unidad integral de campo. IFUs, o sea, Integral Field Unit. Eso. Y esto lo que hacen es que en la imagen de abajo a la derecha, ahí donde ven un hexágono, en cada uno de esos hexágonos se está tomando un espectro. Entonces podemos tener información sobre el espectro en cada uno de esos puntos y por lo tanto podemos medir la velocidad radial de lo que sea que contribuya a ese pedazo de luz. Como pueden ver, la imagen de adquisición, digamos, la imagen que está arriba a la izquierda es la imagen del telescopio espacial Hubble. Esa es la imagen con la que medimos el perfil de densidad, por ejemplo. Entonces sabemos cuántas estrellas vemos en esa imagen y qué masa tienen, y etcétera, etcétera. Tenemos que, digamos que, imitar lo que hace la atmósfera con una imagen. Entonces agarrar la imagen del telescopio espacial y hacerla borrosa como si estuviera pasando por nuestra atmósfera. Y esa es la imagen que ya se parece más a la imagen de adquisición del telescopio. Entonces la que ven abajo a la izquierda, eso es como lo ve un telescopio en la Tierra sin arreglar los efectos de la atmósfera. Y bueno, entonces con esta información, la idea de los modelos dinámicos es relativamente sencilla. En el fondo, por supuesto, hay complicaciones, pero la idea básica es muy sencilla. Con la imagen de arriba a la izquierda yo sé cuántas estrellas tengo, cuánta luz está contribuyendo. Por varias razones puedo saber la masa de cada una de esas estrellas. Entonces yo sé la atracción gravitacional que las estrellas que estoy viendo ahí con su luminosidad deberían de producir y a qué velocidad deberían de moverse entre sí, suponiendo que solamente están las estrellas, que la única atracción gravitacional es la que ejercen las estrellas unas sobre otras. Y entonces voy y mido esa velocidad. Y si esa velocidad es más alta que la que yo espero por las puras estrellas, pues quiere decir que hay masa extra ahí. Hay algo que está haciendo que las estrellas se muevan más rápido. Eso fue lo que encontramos con ese primer grupo de datos, pero era un pedacito chiquitito, muy en el centro del cúmulo globular. Mientras, había otros grupos que no les pareció mucho la idea de lo que habíamos modelado. Esos cuadritos verdes son los cuadritos en los que medimos la velocidad como les expliqué ahorita. Entonces decidimos ir justo al telescopio chileno, al VLT, para medir la velocidad con más detalle y en un lugar más amplio. Entonces los cuadros rosas es donde medimos la velocidad la segunda vez. Además de la discusión sobre el perfil de densidad y las velocidades, hubo una discusión un poco bizantina sobre dónde estaba el centro dinámico de este cúmulo globular. De hecho, la discusión sigue hasta la fecha, pero en aquel momento era muy popular y entonces podemos medir los modelos en los tres centros diferentes, el que encontró mi grupo, el que encontró otro grupo y uno que parece ser el centro por los datos de velocidad. Entonces, con estos tres podemos hacer modelos dinámicos
De hecho, hacemos unos modelos dinámicos más o menos sofisticados, que son los modelos de Schwarzschild, pero para ilustrar el punto básico, este tipo de modelos mucho más sencillos de genes son los que nos ayudan a ilustrar un poco el punto. Entonces, mi primer centro era el centro rosa, ahí fue donde me vi la primera vez la velocidad original que medí son los triángulos negros. Entonces, la primera medición que hice del agujero negro, como pueden ver, el modelo sin agujero negro es la línea negra gorda, la que está hasta abajo. Eso es lo que esperamos ver en velocidad si no hay un agujero negro ahí. Y en cambio lo que vemos pues es una velocidad más elevada. Pero resulta que si nos vamos al centro cinemático ese que encontramos, con estos nuevos datos se ve una curva pues, francamente muy linda. Entonces hay buenas indicaciones de que ese puede ser el verdadero centro cinemático y eso nos indica un agujero negro de unas 50,000 masas solares en el centro de este cúmulo. Si vamos al centro que encontraron estas otras personas, que creen haber encontrado como el centro, en realidad la cinemática es mucho más, sigue estando arriba de los modelos sin agujero negro, pero el resultado es mucho menos claro. Entonces, bueno, esas fueron unas batallas de publicaciones que hubo en aquellas épocas, pero creemos que tenemos muy buenas evidencias de que en este cúmulo globular encontramos un agujero negro. Al final les voy a contar la importancia histórica de este agujero negro en particular, pero por ahora este fue el descubrimiento en su momento. Y a estos tipos de agujeros negros, porque son mucho más chicos que los que hay en el centro de la galaxia, por 2 órdenes de magnitud, se les llaman agujeros negros de masa intermedia, o en inglés es IMBH, Intermediate Mass Black Hole. Entonces, bueno, esto fue este trabajo. Ya vi que no va a funcionar el video, se ve que sí, hice alguna conversión, entonces, bueno, aquí tenía un video muy bonito, que en realidad era una animación, no es un video de cómo se mueven las estrellas alrededor de un agujero negro de estos, pero no va a funcionar, entonces se los voy a quedar a deber. Pero bueno, entonces ahora les voy a platicar de otro caso, otro agujero negro extraño. Vamos a movernos a un tipo de objeto diferente, ya no son cúmulos globulares, vamos a hablar de una galaxia enana. O sea, aquí hay una especie de mapa más o menos del vecindario galáctico que tiene a nuestra Vía Láctea ahí en el lado izquierdo y la galaxia de Andrómeda en el lado derecho hacia abajo. Como pueden ver, ambas galaxias no están solas, tienen satélites, galaxias satélites que están orbitando alrededor de ellas. Andrómeda tiene más de esas galaxias, por cierto, y algunas de ellas son bastante grandes y algunas de ellas son bastante peculiares e interesantes. En el caso de la Vía Láctea, pues los satélites más grandes que tienen son las nubes de Magallanes, que las pueden ver ahí marcadas, la nube grande y la nube pequeña. Y hay otras cuantas galaxias, pues todas esas demás que ven, que en general, con mediciones que se hicieron hace, digamos, unos 20 años, se consideran como galaxias que tienen mucha materia oscura, están dominadas por materia oscura, la gran mayoría de estas galaxias, lo cual muchas mediciones han confirmado este hecho, que tienen bastante materia oscura. La galaxia en la que nos vamos a concentrar ahora, y les voy a platicar rápido, se llama Leo 1, y como pueden ver está como mucho más lejos que las demás. Unas en proyección, pero digamos que en 3 dimensiones está más o menos alejada. Entonces no sabemos muy bien cuál es la historia de interacción entre esta galaxia y nuestra Vía Láctea. No sabemos si lleva mucho tiempo dando vueltas y justo ahorita la pescamos, digamos, cerca de la parte lejana de su órbita, o si apenas llegó al vecindario hace poco y todavía no se ha acercado mucho. Es lo que no sabemos. Pero bueno, decidimos estudiar esta galaxia porque la idea original de estudiar esta galaxia era estudiar su contenido de materia oscura. Se hace de la misma manera que les conté para el agujero negro. Uno mide cuánta luz hay en estrellas, mide las velocidades de las estrellas, y si resulta que las estrellas se mueven más rápido de lo que uno esperaría por la pura luz o por la pura parte luminosa, pues quiere decir que hay materia extra. En este caso, como les dije, lo que estamos buscando era materia oscura. Entonces nos estamos concentrando en la galaxia entera, no solo en el centro. Nuestras mediciones con el mismo tipo de espectrógrafo que les platiqué, uno diferente pero el mismo estilo, donde en cada uno de estos circulitos que ven ahí se puede tomar un espectro individual. Entonces combinamos la información que tomamos nosotros en el observatorio de McDonald con este
con esta unidad integral de campo, con mediciones que ya se habían hecho antes, que son las bolitas verdes. En el caso son velocidades individuales. Se hace una medición en la que una estrella individual se mide qué tan rápido se está moviendo de manera radial. Y entonces juntamos esos dos tipos de datos, la velocidad integrada en el centro, con la unidad de campo, y las velocidades individuales hacia afuera. Ese fue los datos con los que estábamos trabajando. Este fue un trabajo que he estado haciendo recientemente con una estudiante que está a punto de graduarse. Volvimos otra vez a medir la densidad radial de este objeto porque pasó lo mismo. Una vez que alguien toma los datos en este caso fue en los 90, o sea que ya tiene 30 años. Los datos, queremos saber si estaban bien o si tenían razón. Y digamos que la línea punteada azul eran los datos que se estaban usando hasta hace muy poco, hasta recientemente, en diferentes versiones. Y cuando medimos, en este caso medimos tanto con una imagen grande, digamos, tomada de un telescopio en la Tierra, como con una imagen pues mucho más chica, que solo incluye el centro del telescopio espacial, que es la línea CEAN, y las verdes son de la imagen desde un telescopio en la Tierra. Y como pueden ver, nos volvió a pasar lo mismo que con Omega Centauri, lo cual fue una gran sorpresa, que pues la medición, cuando se hace con cuidado, sale por arriba de lo que se había medido antes. De nuevo, esto va a afectar mucho a los modelos dinámicos, así que es algo que se tiene que medir con mucho cuidado. Hay muy buen acuerdo. La medición es muy, muy similar, la nueva y la vieja, digamos, a radios mayores, pero hacia el centro de la galaxia es donde vienen los cambios. Entonces, una vez más encontramos una peculiaridad en esta galaxia, pero aquí la gran sorpresa fue que cuando hicimos los modelos dinámicos, y como les dije, en este caso son sofisticados, son modelos de Schwarzschild, entonces no pudimos hacer un modelo chiquito como los modelos de Jeans. Nuestra enorme sorpresa fue la siguiente. Normalmente lo que se ve en este tipo de galaxias cuando uno está buscando la materia oscura es que hacia afuera, en la parte de afuera de la galaxia a largo radio, es cuando sube esta cantidad que se llama la masa luminosidad. Es cuánta masa hay por unidad de área según cuánta luminosidad se mida. O sea, en general, las galaxias que están dominadas por materia oscura, esta cantidad, masa luminosidad dinámica, tiende a subir hacia la parte de afuera. Entonces, lo que estábamos nosotros tratando de medir era qué tanto subía en este caso. Y como pueden ver, no sube gran cosa. En realidad, la masa luminosidad se queda en un rango que es esencialmente el que esperamos para galaxias normales, para galaxias que no están dominadas por materia oscura. O sea, no encontramos una gran firma, digamos, una gran indicación de que haya materia oscura en esta galaxia, pero donde sí sube muchísimo el número, de manera inesperada, es hacia el centro, muy en el centro de la galaxia, verdaderamente en la zona en la que medimos las velocidades. Y eso implica que lo que tenemos ahí es más bien un agujero negro. En lugar de la materia oscura, que era lo que estábamos tratando de medir, lo que encontramos fue un agujero negro muy gritón y muy grandote, y sabemos que tiene que ser un agujero negro y no puede ser materia oscura, porque la materia oscura en general se reparte de una manera extendida, no se concentra nunca en espacios tan chiquitos como lo que se requiere para hacer esta figura. Entonces, otra vez nos fuimos a encontrar un agujero negro raro. En este caso, el tamaño no es tan raro, es muy parecido, el tamaño es muy similar al del centro de nuestra galaxia, pero esta galaxia es muchísimo más chica que nuestra Vía Láctea. Entonces, en este caso, lo raro del agujero negro es que es muy grandote para el tamaño de la galaxia en la que está. Si se acuerdan la relación esta que les enseñé sobre el tamaño de la parte esférica de las galaxias y el agujero negro que tenían en el centro, es justamente lo que se está mostrando aquí. Arriba ven galaxias normales, como elípticas o un poco como nuestra Vía Láctea. Luego ven cuasares y cosas similares, galaxias activas son los triángulos que hay en medio, otro tipo de mediciones. Y justamente cuando yo empecé a trabajar en esto, o sea, con mi trabajo de Omega Centauri, que es esa cosa que dice Omega Cen, apenas estábamos empezando a poner cúmulos globulares en esta gráfica. Y al pasar de los años, resulta que lo que ha sucedido es esto. Dos de los primeros cúmulos globulares que parecían grandes indicadores
de que habíamos encontrado agujeros negros, en realidad uno desapareció completamente, el otro quedó en duda por razones de medición diferentes. Omega Cen es el que queda todavía hasta la fecha y hemos encontrado unos cuantos más que siguen ahí. O sea que parece que sí, que los pocos cúmulos globulares que tienen agujeros negros sí tienen sí siguen esta relación que habíamos encontrado para galaxias. Lo extraño es este que encontramos ahora, este agujero negro de Leo 1 no está sentado encima de esta relación. No es el primer caso que se encuentra, se ha encontrado en unas galaxias más grandes, galaxias que se llaman elípticas compactas, pero en todo caso son más grandes que Leo 1. Se han encontrado agujeros negros que son mucho más masivos de lo que se espera para el tamaño de su galaxia. O sea que al parecer sí hay algunos casos raros de evolución galáctica en la cual todavía nos falta averiguar cómo es que sucede eso. Le roban estrellas a la galaxia, pero se les queda el agujero negro grande. Entonces pueden ser galaxias que, no sé, están en campos gravitacionales de otras y tal vez les pelan estrellas y tal vez por eso quedan así. Pero eso, les conté la historia de cómo la vida me llevó a encontrar dos agujeros negros raros en diferentes objetos cerca de nuestra Vía Láctea o en nuestro vecindario galáctico. Y pues eso, esa es la historia medio autobiográfica y un poco física con los agujeros negros. Entonces los voy a dejar y espero que tengan algunas preguntas. Porque en general, como pasa en toda la ciencia, si encontramos una cosa, nos da mucho gusto encontrar información nueva, pero casi siempre lo único que hace es traernos 10 preguntas más junto con una respuesta. Nos trae una respuesta, trae 10 preguntas bajo el brazo. Entonces, hay varias cosas que todavía estamos por averiguar, que es de dónde vienen los agujeros de masa intermedia. Yo espero que ahora que las ondas gravitacionales nos están dando tantos datos nuevos, y eso es realmente muy nuevo, es de los últimos 4 o 5 años, espero que eso va a ser una ventana muy importante que nos va a ayudar a saber de dónde vienen los agujeros negros de masa intermedia. Y todo parece indicar que los cúmulos estelares, como los cúmulos globulares, pueden ser el lugar indicado justamente para que salgan esos. Y otra cosa que queremos saber es si están conectados entre sí los agujeros negros de diferentes tamaños. Digamos, están conectados de manera causal. Si de alguna manera los agujeros negros estelares, que son chiquitos, están conectados con los de masa intermedia, y a su vez esos, cómo están conectados con los agujeros negros supermasivos. Entonces eso, pues queda una gran cantidad de trabajo por hacer, pero mientras vamos encontrando pedacitos de rompecabezas. Entonces les doy las gracias y espero que algunos de ustedes tengan alguna pregunta. Lo que no sé es, ¿dejaré de compartir ahora? No estoy oyendo, no sé si soy solo yo. Tu micrófono, Ricardo. Ah, ok. Sí, gusta. Ok, voy a dejar de compartir. Si es Bueno, necesario, entonces, puedo volver a hablar, a abrir la presentación. ok. Pues vamos a pasar a la sección de preguntas. Se pueden hacer en el chat de Zoom o también en Facebook. Entonces, pues vamos a esperar tantito si alguien se anima o formula su pregunta. Entonces, ¿algo más que quiera comentar, doctora? Pues pues mientras les platico que es curioso que, por lo menos en el caso de esta segunda galaxia, yo dije, bueno, pues ya me voy a dejar de dedicar a este asunto de los agujeros negros, porque luego la gente se pone muy peleonera. Vamos a buscar otra cosa, la materia oscura es muy importante. Vamos a dedicarnos a otro tipo de cosas. Y la primera galaxia a la que volteamos a ver, resulta que no tiene materia oscura y tiene un agujero negro rarísimo en el centro. Entonces, al parecer, eso sí, un poco como Michael Corleone, me quiero ir a hacer otra cosa y me siguen trayendo al mismo lugar. Aún no se sabe que ese agujero negro que es grandote, no se sabe por qué está ahí, porque está tan lejos, pero sigue siendo como vecinos de nosotros, ¿no? Sí, no es inesperado que algunas de las galaxias vecinas, digamos, en la vecindad, no es inesperado que tengan
no es necesariamente inesperado que tengan agujeros negros, por lo que les dije. Parece que va a haber o sea, si son una galaxia que es más o menos redondita, pues las demás tienen estos porque no deberían. Son muy difíciles de encontrar, por eso, o sea, no los podemos ir a buscar en otras galaxias, por ejemplo. Todavía no tenemos los instrumentos para ir a buscarlos. Tal vez en las galaxias que están alrededor de Andrómeda, pero no mucho más lejos que eso, digamos en galaxias enanas. Entonces, por eso es un campo relativamente nuevo. Sigue habiendo hasta la fecha muchas teorías distintas de por qué los agujeros negros centrales tienen esta escala con el tamaño de las galaxias. Sigue habiendo, no queda clarísimo por qué es que deciden crecer de esa manera juntos, los agujeros negros y las galaxias. Y creemos que justamente estos objetos que son raros y que se salen de las relaciones son de los que nos pueden ayudar a saber por qué. O sea, las raras veces en las que no sucede, en la que no siguen esta relación, puede ser que nos explique por qué la mayoría sí la siguen, mientras que unos cuantos raros no lo hacen. Entonces, estos objetos, curiosamente, a pesar de que no están en la relación, son de los que nos pueden ayudar tal vez más a saber por qué esta relación se establece. Ya. Y con respecto al perfil de velocidades que han sacado, me imagino que se pueden sacar otros datos mejores de los que actualmente se tienen, ¿no? Como se ha Sí, visto, no, o porque hasta ahí se quedó. sí, no, porque justamente estamos empujando al límite los instrumentos, estamos empujando al límite la resolución de velocidad para medir este tipo de cosas. Casi todos esos instrumentos se hicieron para medir otras cosas, galaxias que tienen velocidades mucho más altas. Y nosotros de necios vamos a ver que así en la orillita, así en el fondo del barril, qué es lo que podemos lograr medir. Entonces, o sea, a esas alturas se necesitan instrumentos que tengan dos cosas, que no hay muchos de esos. Tienen que tener un campo de visión más o menos grande para que quepa pues, un buen cacho de la galaxia o del cúmulo globular o lo que sea, y que tengan una resolución alta para medir las velocidades, porque son velocidades mucho más chicas que las de galaxias como la nuestra o Andrómeda, cualquiera de esas. Entonces, la mezcla de esas dos cosas es rara y, por ejemplo, este telescopio que les dije que usamos, este instrumento que usamos en Texas, tiene esa combinación de cosas, el tamaño del campo y la resolución para velocidad, que pues otros no. Hay unos que tienen mucha mayor resolución para velocidad, pues son chiquititos, se ve un pedacito de la galaxia, entonces con esos no podríamos mapear las cosas. Y luego hay otros que son más grandes, pero tienen una resolución de velocidad muy baja. Entonces, o sea, nos hacen falta los instrumentos, sí. esencialmente. Entonces, sí estamos rascándole a lo que se puede hacer. Ok. Bueno, pues al parecer ya no hay más No sé si preguntas. alguien más si tienen una pregunta sobre cualquier otra cosa, sobre posgrados o ¿Puedo fuera participar? de México. Sí, adelante. Sí, hola, doctora. Hola. Sí, tengo una duda sobre todo es que yo me dedico a estudiar las geodésicas, trayectorias de partículas, en especial de fotones en agujeros negros. Y generalmente las ecuaciones a las que se llegan pues son como relaciones de la dirección angular con una fuente que está en el fondo, con la dirección de la imagen, o sea, la dirección de lo que se ve, y las distancias involucradas, ¿no? Entre la lente y entre el agujero negro y nosotros, o la fuente y el agujero negro. Entonces, sé que generalmente ustedes bueno, los astrónomos lo que miden es más bien la magnificación o también, o sea, la luminosidad, ¿no? O brillo aparente de la imagen. Entonces, ¿hay alguna otra forma de que además de las velocidades de las estrellas alrededor de este objeto, definan la masa del agujero negro? ¿Hay alguna otra Si forma? tienes una fortuna fabulosa y fantástica como para poder observar tan cerca del agujero negro, o sea, si puedes observar el lente gravitacional, esa es una manera exquisita de medir cosas. Eso como pues, solo se ha logrado con la foto del agujero negro ese de la galaxia M87. Y como todos sabemos, fue un esfuerzo verdaderamente titánico de usar 13 telescopios separados, usados de manera simultánea,
fue un esfuerzo titánico para sacar una foto. Bueno, ahora hicieron todavía más esfuerzo titánico de sacarle campo magnético, pero digamos que eso solo se ha logrado hacer con ese único. En general, no tenemos las herramientas. Lo quieren hacer ese mismo equipo, sabemos que tomó los datos, o lo ha intentado, o está tratando de medirlo en el que está en el centro de nuestra galaxia. Ese resulta que es muchísimo más difícil, porque hay un montón de fuentes que producen ondas de radio, que son las que están observando, que pues les meten ruido, es mucho más difícil hacer ese tipo de observaciones. Entonces, sería súper preciso, si lo pudiéramos hacer, sería definitivamente la manera ideal de medir entonces las masas de agujeros negros. De cúmulos no tienen como esa resolución, no están al alcance de esas resoluciones no. para... Y hay dos razones. Una es que sí necesitan algo de comida, digamos, en forma de gas y etcétera. O sea, necesitan tener un disco de acreción, que es el que haga las ondas de radio para poder medirlas de esta manera exquisita. En los cúmulos globulares, hasta la fecha no hemos recibido, bueno, uno de los cuales que puse ahí, el que estaba tachado con naranja, justamente era el caso así súper emocionante en el cual se detectaron tanto ondas de rayos X como ondas de radio en el centro del cúmulo, que todo indicaba que eran parte de un agujero negro y estábamos todos emocionadísimos. Y resulta que fueron a medir otra vez las ondas del radio, no sé, 3 años después y no encontraron nada. Entonces no se sabe si fue un error la primera vez o es un objeto transitorio que emitió en ondas de radio y luego dejó de comer y dejó de emitir. Entonces, no tenemos ningún caso de cúmulos globulares que estén, digamos, comiendo como para producir ondas de radio, como para que lo pudiéramos intentar. Con el instrumento con el que hicieron el de M87, el de esa galaxia elíptica, si hubiera un cúmulo globular en nuestra galaxia o cerca que estuviera comiendo. Ahora, otra cosa, el agujero negro en Omega Centauri es 100 veces más chico que el del centro de la galaxia y está más o menos a la misma distancia. Entonces eso también es algo que juega en contra. Porque pues, la resolución angular que tenemos que resolver es muchísimo más chica, porque es un agujero negro más chico. Entonces ese sería el segundo problema. Gracias. Y bueno, también tenía una pregunta sobre todo porque nosotros así como teóricos tenemos como yo por lo menos no estoy tan familiarizado con qué cantidades son las que tengo que pues encontrar para que pueda yo compararlo con las observaciones astronómicas. Por ejemplo, he escuchado que también el corrimiento al rojo de ciertas estrellas que se acercan o se alejan, esto también en ese movimiento de las estrellas alrededor de ese objeto, sí es más o menos, ¿qué cantidades son las que se deben de fijar? Ahí el problema es que necesitarías una estrella que esté bastante cerca del agujero negro para poder, el único lugar donde tenemos la oportunidad de hacer eso es en el centro de nuestra galaxia. En estas mediciones que les enseñé, donde el video que sí funcionó, le han estado dando seguimiento a esas estrellas, obviamente. Y hace poco pasó de nuevo, esa misma estrella que ya había dado la vuelta volvió a pasar por abajo. Y de hecho hicieron un aparato nuevo justamente para esperar a que pasara esa estrella y medirla. Y lograron medir algo que a mí me parece verdaderamente alucinante. Lograron medir la aceleración, o sea, no solamente la órbita, digamos, la velocidad en 3 dimensiones, radial y espacial, en el plano del cielo, sino que lograron medir la aceleración cuando dio la vuelta alrededor del agujero negro. Lo cual a mí ya, no les puedo decir el nivel de espectacularidad que eso implica, pero estamos todavía muy lejos de lograr medir los efectos de relatividad general del corrimiento al rojo. O sea, según yo, a lo mejor me equivoco, pero según yo, esa estrella tendría que estar mucho más cerca para lograr medir esos efectos. Entonces ahí sí es cuestión de suerte, que le pase algo suficientemente cerca al agujero negro para poder medir esos efectos. O sea, tristemente la naturaleza no tiene todos los marcadores cinemáticos que uno quisiera. Lo que tú estás diciendo o sea, lo calculas tú, pero no necesariamente hay una contraparte en la naturaleza que se mueva tan cerca como para que lo puedas comparar. Sería fantástico, sería una maravilla si se lograra, pero no me queda claro que se puede. Okay, gracias. Veo que hay una pregunta en el chat, déjenme ver. La pregunta es si hay forma alguna de crear tecnología
para usar la gravedad de un agujero negro como un motor para generar electricidad? Es que bueno, hay varios puntos. Uno es, ¿dónde está el agujero negro más cercano a nosotros? Y sospecho que la respuesta es a decenas, si no es que centenares de años luz. Entonces, digamos que si quisiéramos ir a generar electricidad allí, para nosotros aquí no sale muy práctico, pero digamos que hacemos viajes interestelares y queremos sacar de ahí la verdad, la tecnología es mucho más fácil y controlable con la pura emisión. O sea, si podemos pescar la luz de las estrellas y generar energía eléctrica de eso, o generar energía nuclear en nuestra propia nave con un reactorcito, suena mucho más fácil. El problema es que acercarse, las escalas en las que puedes mover algo de manera que lo puedas controlar, es cuando las cosas se ponen peligrosas alrededor de un agujero negro. Y de ahí en fuera, si estás más lejos, pues es la energía gravitacional que tenemos, digamos, como nosotros dando vueltas alrededor del Sol. Entonces, no se me ocurre una manera muy práctica de hacerlo. Eso es lo que estoy pensando. Tendríamos que tener una bobina que pudiera ir y volver, pero pues estas escalas son realmente gigantescas, son del tamaño de órbitas, así como las del sistema solar, digamos, pensando en Mercurio. No sé. Otra opción sería tal vez la fuerza de mareas, pero eso podría pasar con cualquiera, con el Sol o con cualquier cosa masiva. No tendría que ser necesariamente un agujero negro. Entonces me imagino que si se inventa algo que funcione con una estrella, pues también funcionaría con un agujero negro. Tal vez algo que pueda usar la fuerza de mareas. No sé. Nunca lo había pensado, es una pregunta muy entretenida. Tal vez después se me ocurra una mejor respuesta, pero por ahora eso es lo único en lo que pensé. Hay una pregunta en Facebook Ajá. y es Alejandro Herrera, dice, ¿podría platicarnos brevemente sobre su método para medir la densidad radial de Omega Centauri? Sí, les voy a platicar, le pido disculpas a los que se aburran, pero tiene su gracia, tiene su chiste. y no es nada muy sofisticado, pero curiosamente es algo que nadie había hecho antes. La idea es la siguiente, uno tiene en los cúmulos globulares, resolvemos las estrellas individuales en una imagen, se pueden ver estrellas individuales. Ahora no podemos resolverlas todas, resolvemos las más brillantes, depende de nuestro telescopio, pero tenemos unas que son muy brillantes y unas que son mucho, mucho, mucho menos brillantes. Entonces, la manera en la que históricamente se hace y se hizo durante muchos años, desde las placas fotográficas hasta los primeros CCDs, fue tomar una foto del cúmulo globular y contar las estrellas. Hay algoritmos de detección que te cuentan cuántas estrellas hay y sencillamente pues cuentas en anillos, digamos, cuántas estrellas tengo por unidad de área del anillo y con eso mido mi densidad. Y así es como les digo que décadas y décadas se usó y se usa incluso, se sigue usando. Y así se hicieron un montón de modelos dinámicos y ese tipo de cosas. Y cuando yo empecé a medir dije, bueno, la luz pues tiene mucha más señal que si contamos estrellas. Uno necesariamente, o sea, una estrella está atrás de otra y ya no la contaste, vaya, hay varias maneras en las que puedes perderte los datos, o las estrellas menos brillantes, pues no las puedes contar porque no las alcanzas a ver. En cambio la luz, pues la luz ahí está, es mucho más fácil de ver. El problema es que las estrellas más brillantes de todas dominan la densidad radial, entonces si te vas directamente a medir la luz tal y como está, así el número de fotones por unidad de área, te va a hacer mucho ruido por estas estrellas que son muy brillantes. Van a estar dominando y no es necesariamente lo que quieres. Tú quieres mapear, digamos, el comportamiento de las estrellas en general. Entonces, la solución resultó ser relativamente sencilla y tiene dos ingredientes. El primero es que las estrellas más brillantes, digamos, las estrellas, el 1% más brillante de la lista de las que detectas, las tienes literalmente que quitar de la muestra, porque te meten demasiado ruido. Entonces, literalmente, las sacas de los datos en la imagen, así les pongo un círculo encima para no contarlas, una máscara. Y el segundo ingrediente, que es relativamente sencillo pero muy importante, es que en lugar de tomar el promedio de la cantidad de luz que tenía en un anillo, tomé un estimador estadístico robusto. El que yo tomo se llama Byweight y no sé si hay una traducción en español, parece, pero esencialmente es un medidor estadístico que pesa por la distancia a la mediana. En cualquier distribución de datos,
Se toma la mediana y según qué tan lejos esté el punto de la mediana, se le da más o menor peso. Entonces, los valores que están lejos de la mediana tienen menos peso y nos meten menos ruido, esencialmente. Entonces, utilizando este estimador estadístico robusto, que le cambia el peso a los datos, resulta que se logran cosas chulísimas, se logra medir estas densidades mucho mejor. La manera en la que tuve que probarlo fue haciendo un montón de simulaciones, para ver que lo que metía, digamos, los perfiles que metía eran los perfiles que medía de salida. Entonces, suena fácil, pero se llevó bastantes años para poder ajustarlo bien y convencer al mundo de que es la manera razonable de hacerlo. Una vez dicho lo cual, ese artículo, que fue mi primer artículo, sigue recibiendo citas hasta la fecha, porque pues resulta que sí es un buen método y a la gente le gusta, y se utilizan son los perfiles que utiliza la gente ahora de densidad. Entonces, la verdad es uno de mis artículos favoritos ese, por ese truco tan sencillo. Espero que haya respondido la pregunta. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por tan interesante plática. Y un anuncio que se tiene que hacer de Semalfi es, por los que nos están viendo en Zoom, en Facebook y en la grabación, es que cualquiera que quiera participar en los seminarios, nomás nos envía el mensaje y pues ya hablamos. Y a ver qué pasa. Y creo que eso es todo. ¿Algo que quiera agregar, profesor Maceda? Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Pues básicamente quiero darle las gracias a la doctora Noyola, a Eva, que la conozco personalmente. Me da mucho gusto que haya dado esta plática. Es muy interesante en cómo uno puede estar descubriendo cosas mediante observaciones, ¿no?, astronómicas, y no únicamente haciendo teoría, ¿no? Hay una gran aplicación, y hay cosas allá afuera, ¿no?, que necesitan ser descubiertas. Entonces, de nuevo, gracias, Eva, por esta plática. Muchísimas gracias por la invitación, y gracias también a los teóricos, porque pues digo, esos modelos con los que nosotros jugamos también vienen de que hay gente que se ha dedicado a arrastrar el lápiz, que son los teóricos, así que nos damos y recibimos por los dos lados. Sí, exactamente. Muchísimas gracias a todos por la invitación.